Muy buenas tardes, distinguida abogada María Soledad Vela, docente de la materia de Historia y Filosofía de Derecho. Mi nombre es José Andrés Ávila Solórzano, estudiante de la carrera de Derecho, cursando el primer nivel. A continuación dará inicio al debate, ya que el primer tema que tenemos que socializar, que debatir, es la Revolución Americana. Quiero escuchar la compañera Yulexi Buenaventura. ¿Qué tiene que decir sobre este tema? Muy buenas noches con todos. A continuación voy a hablar un poco sobre la Revolución Americana o Revolución de las 13 Colonias, que fue un proceso mediante el que Estados Unidos logró independizarse de Bretaña. Este país europeo habría comenzado el proceso de colonización durante el siglo XVII y a lo largo de las siguientes décadas. Había establecido 13 colonias diferentes en la costa del Atlántico. A continuación le doy el paso a mi compañero Carlos Caicedo para que continúe con el tema. Gracias, compañera, compañeros presentes y todos, muy buenas noches. Este movimiento fue impulsado principalmente por la idea de la libertad y la independencia y también por la creencia oposición de los colonos a la dominación británica y a las políticas opresivas de Gran Bretaña. La Revolución Americana contó con grandes líderes como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, quienes lideraron los rebeldes en la lucha contra la corona británica. Las batallas más importantes ocurrieron en Lexington, Concord, Bunker Hill y Saratoga. Dándole paso a la compañera Catherine Albúa o al compañero José Luis Bernardo Rodríguez. Buenas noches, yo les voy a explicar un poco sobre el derecho y en qué se divide. El derecho indiano metropolitano o peninsular, entendiéndose por tal al conjunto de las disposiciones legislativas del rey o de sus ordenadores, radicaron desde el metrópoli. El Consejo de la India y la Casa de Contravención de principalmente de hecho criollo, integrado por las normas que expidieron de las autoridades delegadas en América. Esto es, dictaron en los niveles de gobierno, los virreyes y otras autoridades unipersonales, así como en audiencias y cabildos. Esto se divide en dos, el derecho castellano y el derecho castellano es el sistema jurídico que con el aval de la propia legislación suplementario y subsidiario con las Indias desde estas incorporadas con la corona de Castilla. El derecho indígena por el grupo de costumbres jurídicas, pánicas, que también con el aval de las leyes indígenas sobrevivieron integradas y permitieron que conquisten y ayuden con la corona. Gracias. A continuación, mi compañero José Luis. Buenas noches, compañeros. Eh, en sí, la Revolución Americana fue más allá de la independencia de Estados Unidos, porque fue una seguidilla hasta Sudamérica. El detonante principal de la Revolución Americana fue los impuestos que quería implantar la corona británica contra las 13 colonias en Norteamérica. Esto comenzó desde 1756 con la guerra que tenía los británicos con los franceses por el control del norte de América, de la cual salió victoriosa Inglaterra, pero los que iban a pagar las deudas de la guerra iban a ser las colonias en Norteamérica mediante impuestos, lo cual llevaría a una rebelión de los colonos, que en sí habían sido
independientes durante mucho tiempo, pero a partir de la guerra con Francia, la corona británica comenzó a implantar impuestos en los productos, en las mercancías que iban hacia Estados Unidos. Por esto, los líderes norteamericanos comenzaron un boicot a los productos británicos que entraban a Norteamérica, lo que conllevó a una guerra llamada la Guerra del Té, que fue un impuesto que los británicos pusieron al té que llegaba a Estados Unidos. Ellos se hicieron con el monopolio de esta mercancía, lo que terminó en la masacre de Boston y lo que fue el detonante principal de la conformación de un ejército conformado por colonos y, y habitantes del norte de América. Hasta que en 1987 se inaugura un gobierno federal presidencialista con un Congreso bicameral. Y en 1789 se escoge a George Washington como el primer presidente de Estados Unidos. En 1808, en Francia se hace con el trono español, lo que conlleva a que las colonias españolas de Sudamérica y Centroamérica traten de independizarse por medio del argentino José de San Martín y Simón Bolívar. Gracias, compañeros. Le doy la palabra al compañero José Andrés. Bueno, compañeros, para agregar sobre la Revolución Americana, podemos decir que los primeros colonos ingleses llegaron a la costa este de América del Norte a comienzos del siglo XVII o a mitad del siglo XVIII. Allí se formaron 13 colonias. Las colonias del norte basaban su economía en la agricultura. Mientras tanto, los del sur se ganaban la vida en el cultivo del tabaco realizado por esclavos negros en plantaciones. Una vez escuchado todos, pasaremos al tema del derecho indiano. En este sentido, quiero escuchar la opinión de la compañera Yulexi Buenaventura. Por favor, ayúdenos, compañera. Ya. A continuación vamos a hablar un poco sobre el derecho indiano, que nació formalmente 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara al puerto de Palo de Moyer, en su primer viaje de descubrimiento, y casi 6 meses después de que arribara a la isla Guarani. Su certificado de nacimiento fue un convenio. Las capitulaciones de Santa Fe, fechadas el 17 de abril de 1492, en ellas y en otros documentos despachados en los días sucesivos, el almirante y los reyes católicos establecieron las bases jurídicas con las que iban a gobernar un mundo aún desconocido, también denominado el Nuevo Mundo. Con fundamento en las capitulaciones se reconoció a los príncipes de India, cuya presencia esperaba la llegada de Colón para establecer el comercio de las especies, su dignidad y autonomía, mientras que en las islas y tierras firmes con sus habitantes se le estableció el manejo a los reyes católicos, nombrando a Colón almirante de la mar Oceana y virrey. El oficio de almirante conllevaba la jurisdicción civil y criminal en la mar Oceana, así como el derecho al almirante a organizar las armadas y flotas. Se trataba de un cargo vitalicio y hereditario. Los nombramientos de virrey, gobernador y adelantado mayor, también vitalicios y hereditarios, se le otorgaban a Colón la jurisdicción civil y criminal en las tierras descubiertas, así como los derechos a repartir estas y a presentar temas al rey, para elegir a sus funcionarios subalternos. Con los atributos antes expuestos, Colón, sin reconocer a los indígenas de las islas personalidad jurídica alguna, tomó posesión de sus tierras y los sometió al dominio de Castilla. Actuabas no solo conforme a su especial capitulación, sino también al viejo derecho internacional del medievo.
El medievo es el derecho de la Edad Media. De esta forma, todas las disposiciones que se dictaron para ordenar la vida en el Nuevo Mundo, en el primer lustro, a partir del descubrimiento, se basaron en principios e instituciones del derecho medieval castellano. A continuación le doy la palabra a mi compañero Carlos Caicedo Mina. Acotando algo de lo que dijo la compañera, el derecho indiano se refiere al conjunto de normas y principios jurídicos que regulaban las relaciones sociales y políticas en las colonias españolas y portuguesas en América. Desde el momento del descubrimiento hasta la independencia de países americanos, esta fue una mezcla de leyes locales y tradicionales aborígenes, así como las aplicaciones de las leyes y políticas coloniales que se establecieron durante la época. El derecho indiano se basó en la teoría de la conquista y la evangelización, lo que significaba que los colonizadores se consideraban a sí mismos como el derecho de imponer sus reglas y leyes en las sociedades americanas. Sin embargo, también se reconoció las diferencias culturales y sociales de las poblaciones nativas, lo que permitió la creación de instituciones, leyes adaptadas a las necesidades locales. Entre las leyes y normas más importantes del derecho indiano se incluyen las leyes de Indias, un cuerpo legal que establecía los derechos, deberes de los conquistadores, los pobladores y las poblaciones nativas, el fuero real, un código legal que estableció los derechos y deberes de los ciudadanos, y las ordenanzas municipales, que regulaban los sistemas gobierno local y la administración de justicia. Le doy paso a la compañera, que creo que ya se fue, se desconectó. Me parece Al que compañero José Luis, que prosiga, por favor. sí, compañero José Luis, prosigue usted. Bueno, para acotar más sobre el tema, en sí, el derecho indiano es un derecho más que todo religioso, porque por medio de estas leyes y decretos, enmiendas y encomiendas de la corona española a los indios o indígenas que poblaban América, eran más que todo para implantar los derechos humanos de los indígenas y que no sean esclavizados. Colón llevó indígenas encadenados a España, donde la reina Isabel III, lo cual ella se indignó con la conducta de Colón y lo encarceló y lo exilió de América. Lo mismo pasó con los hermanos Pizarro que llegaron al Perú y trataron de hacer lo mismo. Y también con otros conquistadores que quisieron esclavizar a los indígenas. Queda demostrado con datos y hechos históricos que se legisló para la protección de los indígenas en América y en las Filipinas, y fueron leyes sin precedentes y revolucionarias que otras naciones ni hicieron ni aplicaron jamás, y que fueron la raíz de los derechos humanos que hoy conocemos y son reconocidos por la ONU. Y se realizaron grandes esfuerzos a pesar de la distancia y las dificultades temporales y geográficas, incluida en sí la paralización de la conquista de América, porque los reyes de ese entonces eran reyes católicos, entre sí la reina Isabel III, el rey Fernando y el rey Carlos, que culminó con la conquista de América porque ellos querían evangelizar o cambiar las costumbres de los indígenas que practicaban sacrificios humanos, sacrificios animales y todo eso, y llevar una nueva mentalidad y llevar la mentalidad de un mundo moderno y contemporáneo a los pueblos que ya habitaban hace siglos este continente americano. Y la Junta de Valladolid en España fue crucial para que se lleven a cabo todas estas leyes y que se cumplan a rajatabla. Por eso aquí en América se derramó sangre española para que se cumplan estas leyes. Ninguna conquista ha sido perfecta y no se ha hecho por medio de la paz, sino por medio de armas. Pero en sí,
la corona española trabajó mucho por los derechos de los indígenas y por el que tengan su familia y sean dueños de sus tierras y para que no sean esclavizados. Muchas gracias, compañeros. Le doy la palabra a mi compañero José Andrés. Muchas gracias por su aporte, compañero José Luis. Para agregar al tema del derecho indiano, les voy a hablar y comentar de que el derecho indiano, en este sentido, será el derecho creado y emitido por las autoridades tanto en la península ibérica como en los reinos americanos para el establecimiento y funcionamiento del desarrollo del Estado español en las Indias. Podemos hablar así de un derecho indiano general como de un derecho indiano local. El derecho indiano general que tendrá vigencia en todas las Indias y un derecho indiano local que se refería ya a los respectivos ámbitos de la aplicación de la norma en particular. Muchas gracias por este debate, compañeros. Fue grato escuchar cada aportación de ustedes. Doy por finalizado el debate. Muchas gracias. Muchas gracias.